Bien, empezamos, Sergio. Ya, cuando Voy quieras. a... Muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a esta última charla del ciclo de charla del Centro Regional de Sismología para América del Sur. El día de hoy tenemos un invitado de lujo realmente, es el doctor Sergio Barrientos, gran amigo. Eh, el doctor Sergio Barrientos ha obtenido sus grados de bachiller y magíster en geofísica en la Universidad de Chile y doctorado en ciencias de la Tierra en la Universidad de California, Santa Cruz. Realizó investigaciones postdoctorales en el Instituto Cooperativo de Investigación en Ciencias Ambientales, CIRES, en la Universidad de Colorado y en el Centro de Estudio de Terremotos del Sur de California, en la Universidad del Sur de California. Fue parte del grupo académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile hasta 1997 y luego, durante un periodo de 9 años, ocupó el cargo de jefe de la sección sísmica del Sistema Internacional de Vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, con sede en Viena, Austria. Desde el 2007 al 2012 cumplió funciones como director científico del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como director del Centro Sismológico de la misma universidad. El doctor Barrientos fue miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Sismológica de América hasta el presente año. Es actualmente miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra, IASPE, como también presidente de la Federación de Redes Sismográficas Digitales, FDSN. Sus principales intereses y contribuciones están en el campo de la observación sismológica y de formación de la corteza asociada con el ciclo del terremoto y procesos de la fuente sísmica. Para nosotros es una gran satisfacción tener aquí al doctor Sergio Barrientos. También quiero agregar que él ha sido representante de Chile en el Consejo Directivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur por mucho tiempo. Es un placer tenerte con nosotros, Sergio. Adelante para tu presentación. Bienvenido. Muchas gracias, Leandro. Yo quisiera agradecer la iniciativa de Leandro Rodríguez por invitarnos a participar en este ciclo de conferencias y creo que esto nos da la oportunidad de poder compartir un poco más de lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros lugares de trabajo, especialmente en estos tiempos que son tan difíciles para todos nosotros, para nuestros países, para nuestras comunidades. Yo quisiera hablar sobre principalmente algunas características de la sismicidad de Chile y los retos que esto implica para poder caracterizarla rápidamente. ¿Por qué nos interesa? Nos interesa caracterizarla rápidamente porque el Centro Sismológico Nacional es parte, con muchos otros lugares de Latinoamérica que tienen una estructura similar en las sociedades. El Centro Sismológico Nacional es parte del Sistema Nacional de Protección Civil, que en este caso, en el caso chileno, lo conforma la Oficina Nacional de Emergencia, que es justamente la yo diría que la Oficina de Protección Civil, el Departamento de Protección Civil que depende directamente del gobierno, más el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que tiene a su cargo la parte del monitoreo del mar. Y eso, por consecuencia, los hace responsables de alertar los tsunamis que pueden ocurrir en el país, ya se originen ellos en el campo cercano, cerca de las costas de Chile, o un poco en el campo lejano, cerca de las costas de otros países que pueden estar un poco más lejos, incluyendo la costa sudamericana. En el caso de Chile, uno puede pensar que desde 1900 hasta el momento, hasta el presente, en términos de desastres de origen natural, los maremotos y tsunamis han producido, los terremotos y tsunamis han producido eh, eh, la mayoría de las pérdidas, tanto en vidas humanas como la pérdida económica, ya 99 y 98%, o sea, es muy alta. Y eso corresponde, las pérdidas económicas corresponden aproximadamente a un por ciento del PIB anual. Eso significa que si uno toma las medidas de prevención correctas para disminuir el problema o que las consecuencias sean disminuidas o reducidas, entonces el problema disminuye en su, en su consecuencia fundamental, que son las pérdidas de vidas humanas y también en algunas partes de la pérdida económica. Y aquí hay algunas consecuencias, las dos fotografías que tengo, o las tres fotografías que están al lado, corresponden a un sitio.
producto del tsunami del Maule, cómo quedó el mismo lugar, el único edificio que quedó en pie, que se puede ver acá, es este de aquí, y todo el resto desapareció, producto del tsunami del 2010. Este es en el río Maule, y justamente se llama el terremoto del Maule, el de 2010, porque afectó principalmente esa zona. También vemos el colapso de un edificio, el edificio de Alto Río, también que son consecuencias inesperadas de un terremoto que ocurre en la zona de subducción chilena, pensando que esto era un edificio construido relativamente temprano. Y o reciente, este sismo hizo que no probó los sistemas como estaban y realmente el sistema chileno falló. Falló porque, por ejemplo, a modo de ejemplo, el servicio sismológico en esa época, el año 2010, se demoró, no tenía instalados los equipos adecuados, de manera que nos demoramos del orden de 2 horas y media en producir un epicentro con una magnitud. El epicentro sabíamos aproximadamente dónde quedaba, pero la magnitud nos costó mucho calcularlo, nos costó mucho. Entonces nos demoramos alrededor de unas 2 horas y media y con una error de 8, nosotros estimamos 8,5 y en el fondo era 8,8. Bueno, era una estimación razonable, yo diría, para el tamaño del sismo. Pero quizás el problema más serio ocurre en la evaluación del tsunami, que hubo malas interpretaciones, hubo mala comunicación y entonces no se evacuó a las personas como se debieron haber evacuado oportunamente. Y eso produjo entonces una revisión completa del sistema de protección civil en ese sentido y varias comisiones que vinieron desde el extranjero, especialmente formadas por las Naciones Unidas, en fin, y otras comisiones independientes, apuntaron más o menos a los mismos puntos, que había que fortalecer los sistemas de alerta temprana, los sistemas de monitoreo, los sistemas de alerta temprana, que fortalecerlos, y entre ellos también fortalecer toda la base de conocimiento de, de cómo el Estado se relaciona con esta reducción de riesgo de desastre. Así que la Oficina Nacional de Emergencia tomó un rol muy activo y desde entonces, desde ese momento hasta el presente, ha ido mejorando yo diría que actividades, implementando nuevas maneras de hacer cosas, implementando eh, también acciones que van en directo beneficio de la preparación de la comunidad, especialmente de la comunidad costera, mediante simulaciones, simulacros y también sistemas de alerta temprana que tienen que ver con la educación propia de algunas personas por ejemplo, el ejemplo más claro es que si una persona no se puede mantener en pie, está en la costa y no se puede mantener en pie debido a la ocurrencia de un terremoto, entonces lo primero que tiene que hacer apenas puede recuperar el equilibrio es irse a lugares más de mayor altura, de unos 20 o 30 metros, una cota de seguridad de 30 metros, esa es la que se ha establecido. El Servicio Geográfico de la Armada ha establecido eso como la cota razonable, segura. Así que, así que ese es el problema más importante que está asociado y por eso el centro sismológico requiere una pronta evaluación, requiere de realizar evaluaciones muy rápidas después de la ocurrencia de un terremoto. ¿Por qué? Porque los tsunamis o los maremotos llegan, digamos, en pocos minutos después de haber ocurrido el sismo, en algunas partes llegan 15 o 20 minutos después, en otra parte incluso más tarde, pero puede llegar a ser tan temprano como 5 o 10 minutos después de ocurrido el terremoto.
hay reportes de algunos sismos que la gente dice apenas terminó, dejó de temblar, el tsunami no se demoró más de 5 minutos después de eso. Entonces cuando la costa está muy cercana a la fosa, esto es lo que uno esperaría, que se demorara muy poco el maremoto en llegar. Históricamente, nosotros podemos ver aquí que los tsunamis que han producido alturas de inundación del orden de 4 metros o más ocurren. Aquí hay una serie de los más importantes, puse en los intervalos, entregan un promedio del orden de 27 años, 27,5 años. Y si uno considera los de 10 metros o más, es aproximadamente el doble de eso, el doble en términos como promedio. Pero eso no significa que si ocurrió uno hace 10 años, el otro va a estar 40 años después. Eso no es correcto, sino que pueden estar ocurriendo más frecuentemente o más espaciados, pero el promedio es del orden de 58 años. Entonces uno esperaría alrededor de que una persona presencie un tsunami durante su vida, al menos en Chile. Eso es lo que uno esperaría. Y desde el punto de vista del por qué es importante monitorear la sismicidad también en Chile, porque el problema, si uno ve la manera de cómo se libera energía en el mundo, desde 1900 hasta el momento, uno toma toda la energía que se ha liberado en el mundo entero, desde el 1 de enero de 1900 hasta el 31 de diciembre del año pasado, o incluso hoy, digamos, la suma se encuentra con que en esta parte de la solución de Chile Central, de Chile, de la península de Taitao, que está aquí en el sur, hasta Arica, que está en la frontera con Perú, se ha liberado aproximadamente más del 30% de la energía sísmica durante todos estos más de 100 años, más de 120 años. Entonces eso hace que este país, o nuestros países en realidad, porque esto está dominado por el terremoto de 1960, que es un magnitud 9,5, y ese es el que produce genera la mayor parte de la energía. Nuestros países están que bordean el Pacífico, están prácticamente todos en la misma situación. Entonces, eso nos entrega por tarea el caracterizar oportunamente los terremotos. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, lo que yo quisiera mostrarles es, cada uno sabemos cómo se originan los terremotos, es un ejemplo de fallas, que los terremotos eh, dejan marca en la superficie. Este tipo de terremoto deja marca en la superficie, producto de la falla, producto de la ruptura. Y entonces uno puede ver que en algunos de estos casos la falla se ve claramente acá. Hay un salto, un escarpe de falla del orden de 3 metros, comparado con la casa. En el caso de este señor, son por aquí del orden de unos 50 centímetros probablemente. Aquí hay un movimiento lateral. Este es un movimiento de extensión, es una falla normal, al igual que esta falla de la derecha de arriba, es una falla normal. Y esta longitud, cuánto se extienda cuánto se extienda esta falla, por cuánto penetra en el interior, y por el escarpe, por cuánto es el desplazamiento medio, eso da el tamaño del terremoto. Eso dice, el producto de esos tres factores entrega el tamaño del terremoto, lo que multiplicado por un coeficiente. Y es el momento sísmico, y el logaritmo por una constante da la magnitud. Eso es lo que se ocupa ahora. Así que el momento sísmico, el tamaño del terremoto está dado por el momento sísmico, y eso es nada más que la longitud de la falla por el ancho de la falla, por el desplazamiento que ocurre en ella. Ahora hay casos excepcionales de cómo una falla puede romper la figura de abajo a la izquierda. Yo la encuentro extraordinaria, en el sentido de que una falla que está aquí, este es el terremoto de Izmit en Turquía del año 1999. Desplaza este árbol. Las raíces de esta parte del árbol están desplazadas alrededor de un poco menos, un metro probablemente, de manera dextral hacia con respecto al árbol, al resto del árbol. Así es que esos son ejemplos de cómo una falla puede prácticamente como un cuchillo actuar. ¿Mm? Bueno,
Pero esos son los elementos que uno puede ver en la superficie. Y no siempre es así, no siempre es posible ver los desarrollos de las rupturas de los terremotos hasta la superficie, sino que muchas veces esto queda bajo tierra y las deformaciones solamente se pueden medir con instrumentos. No hay otra manera de medirlos, especialmente los horizontales. Los departamentos verticales, quizás haya manera en la costa, sobre todo si cuando se levantan quedan rastros de vegetación de vida que vive en el intermareal, que queda levantado o queda hundido, y eso se puede determinar. Pero los movimientos laterales, a no ser que haya marcadores muy especiales y que la ruptura esté en superficie, entonces se pueden observar. Si no, esta es la herramienta que se utiliza para poder capturar la información de la deformación para inferir características de los terremotos. Y esto es lo que se hace en este momento. Los GNSS o los GPS, cada uno de nosotros tiene en los teléfonos celulares, tiene una GPS incorporado, de manera que uno puede determinar su posición más o menos con un error del orden de 10, 12 metros. En cambio, estos aparatos, lo que están aquí son geodésicos, es un aparato geodésico, ese, junto con otro aparato geodésico de alta sensibilidad o alta resolución, puede medir distancias o caracterizar posiciones con milímetros de error. O sea, si se hacen bien las correcciones adecuadas, si se reducen muy bien los datos de satelitales, entonces se puede hacer y se hacen las correcciones correspondientes de manera adecuada. Entonces, esa distancia se reduce a milímetros. Así es que de error. Entonces, eso es lo que ha ayudado tremendamente en el estudio de terremotos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo uno puede ver el movimiento, cómo está fluyendo California, ¿no es cierto? Aquí está la falla de San Andrés, cómo se ve cómo la placa, vamos a ver más adelante la placa del Pacífico con respecto a la placa de Norteamérica, cómo se puede determinar la manera que se está deformando permanentemente, se está deformando continuamente Estados Unidos. También uno puede ver cómo se deforma el Tíbet, ¿no es cierto? Aquí esto es India, yendo aquí está, esta parte es Nepal, de manera que aquí hay una gran compresión y esta indentación de India deforma todo el continente asiático, y de esta manera se puede ver cómo está empujando el resto del material en este caso, hacia el este. También podemos ver la deformación de Turquía. Este es prácticamente, aquí está la falla de Anatolia, y el reciente terremoto ocurre por aquí, frente a las islas, al norte de la isla Samos, un poco en el mar Egeo. Pero también uno puede determinar cómo la placa arábica está empujando hacia el norte, y eso hace que el material donde está principalmente situado Turquía, la mayor parte de Turquía, fluya, se mueva hacia el oeste. Bueno, esas son lo que se ha podido determinar, y aquí les quiero mostrar algo de alguna aplicación para los terremotos, para el terremoto de Tohoku, donde había dispuestos del orden de 1200 GPS, y estos fueron post-procesados. En esta época no había tratamiento en tiempo real, y vamos a ver qué es lo que uno puede ver del terremoto de Tohoku. Aquí está, ojalá puedan ver la figura. Aquí está, va a aparecer el epicentro, por acá el epicentro del terremoto de Tohoku, esto es todo Japón. Ocurrió el terremoto y cómo se deforma. Y así queda permanentemente deformado la isla japonesa. Entonces después hay una réplica que ocurre aquí, y aquí se puede ver cómo se propagan las ondas sísmicas, y queda permanentemente deformada. Esa deformación, esta es la componente horizontal, y la parte roja a la derecha es la componente vertical. El, el- la manera de cómo ocurre esto, lo voy a correr la primera parte solamente, para que vean cómo se va deformando, cómo se estira esta parte primero, y luego la parte más atrás después, cómo se va propagando
la onda sísmica, incluso aquí se puede ver cómo se propaga la onda sísmica y cómo queda permanentemente deformado. Entonces, si uno es capaz de capturar eso en tiempo real, pues vamos a ver el siguiente ejemplo, que es un poco más lento y puede ayudar a entender mejor el proceso. Ocurre el terremoto aquí y empieza entonces la deformación, la primera parte de la costa, ¿se entiende? Se queda un rato, fíjese que se queda un rato y después continúa creciendo. Y ahí van las ondas sísmicas, se están propagando. Esta es la manera de qué es lo que sucede en la Tierra cuando ocurre un terremoto, y ese terremoto para nosotros en este momento está escondido, porque no habíamos visto, no vemos las características de la falla, todo esto ocurre en el interior. Ahora viene la réplica. Esa es la réplica que está produciendo la deformación, y viene con cómo se propagan las ondas, también las ondas sísmicas. Las ondas P y las ondas S se puede ver. Esa es eh, eh, gran, yo diría que la tremenda consecuencia de utilizar estos datos GNSS. Y si uno ve en el estático, digamos, qué es lo que queda después? Después del terremoto, el terremoto ocurre aquí, el terremoto ocurre en este momento, y esto es cómo se deforma la costa. El terremoto ocurre en este lugar, y cómo se deforma la costa a medida que uno se aleja, se va alejando del epicentro. Y encuentra que la línea verde es la más cercana, es el 550, esta parte de acá, el 0037 es la línea azul, hasta que la última, la línea amarilla, es la 0231. Entonces se ve cómo decae la deformación a medida que uno se aleja. Por lo tanto, para ver una deformación importante, este es un terremoto magnitud 9. Entonces, para ver una deformación asociada a los terremotos, uno tiene que estar bastante cerca del epicentro. ¿Por qué? Porque la deformación, los términos que tienen asociados a la deformación estática decaen muy rápidamente, como 1 sobre R cuarta y 1 sobre R cuadrado. En cambio, las ondas sísmicas decaen sobre 1 sobre R, y por eso se pueden propagar hasta más lejos. Entonces, la gracia de tener este sistema de monitoreo, este sistema de observación, y ojalá en tiempo real, es poder tener esta información en tiempo real. Y esa es la dirección que queremos avanzar en el sistema de medición de terremotos de Chile. Bueno, aquí les puedo mostrar para todo nuestro costa oeste de Sudamérica. Vemos que está sujeta a esta convergencia de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Y eso lo hace hasta razón del orden de 6, 7, algunas estimaciones de 7 centímetros por año. En fin, esas son los valores que permiten o facilitan la ocurrencia de terremotos a lo largo del contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, que ocurre aquí, justamente hacia la derecha de esta línea amarilla o esta línea roja. Es ahí donde ocurren esos grandes terremotos cuyo desplazamiento equivalente se acumula por 100 años, 120 años, 150 años, y una zona determinada recurren esos terremotos de magnitud 8, y en algunas partes incluso mayores, aquellos que son capaces, esas zonas que son capaces de mantener un mayor desplazamiento en la falla, un desplazamiento equivalente en la falla, producen terremotos más grandes. Y los tamaños de los terremotos uno los puede ver aquí en esta figura de la derecha. Aquí está, solamente como comparación, cada elipse amarilla muestra aproximadamente el tamaño equivalente de los terremotos del área de ruptura de estos grandes terremotos. Y el de 1960 tiene una longitud de ruptura del orden de 900 kilómetros, desde la península de Arauco hasta la península de Dictado, con desplazamientos máximos del orden de 40 metros. Una tremenda cantidad. Es decir, la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana en alrededor de 40 metros. En el caso del terremoto de Tohoku, que recién vimos, las estimaciones son del orden de 55 a 60 metros. Eso es lo que ha penetrado una placa bajo la otra en el caso de Japón. Ahora, otro terremoto importante, el 2010, por ejemplo, en el caso de Chile, es este terremoto que se ve, que tiene del orden de unos 400 kilómetros de longitud de ruptura. Eso es lo que se puede observar. Y aquí, como comparación, y lo que yo he puesto
y como para que se compare un magnitud 9 con un magnitud 7 y un magnitud 8 en el medio. Qué es lo que significa? Un magnitud 9 significa del orden de 500 kilómetros de longitud de ruptura por 10 metros de desplazamiento de un bloque con respecto al otro, como promedio. Son tremendos terremotos. Uno de magnitud 8 de alrededor de unos 160 kilómetros de ruptura, en el cual el desplazamiento promedio de 3 metros, 3,2 metros, y un terremoto de magnitud 7 es aproximadamente 50 kilómetros con un metro de desplazamiento como promedio. Esos son los tamaños relativos de los cuales vamos a conversar. Ahora, en el caso de la zona de subducción, está la placa de Nazca penetrando bajo la placa sudamericana, ¿ya? Y estos terremotos entonces se producen principalmente a lo largo del contacto. Los grandes terremotos ocurren a lo largo del contacto, de manera con terremotos de fallamiento inverso, pero también ocurren terremotos que deforman la placa superior, en esta parte también, y también al interior de la placa de Nazca, de la placa que subducta también. Y aquí hay unos trabajos maravillosos de el grupo de GFZ, que tiene instalado una red de observación en el norte de Chile, en el cual pueden llegar incluso a determinar las capas, las de diferentes tipos. Este es la zona de contacto. Los temblores azules son exactamente la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Aquí está la placa sudamericana. Estos son los temblores que ocurren al interior de la placa sudamericana. Luego aquí hay una banda de terremotos que ocurre dentro de la placa de Nazca, y otra banda incluso más abajo. Se hablaba de la double Benioff zone, pero aquí ya estamos viendo triple, eh, una zona de subducción triple ya, con bandas, con 3 bandas de formación antes de llegar de los 80, 100 kilómetros donde ocurre esta sismicidad de profundidad intermedia, que probablemente está asociada a, a cuestiones locales de placa misma, de la textura, cómo está compuesta la placa de Nazca. Volviendo al tema de los terremotos más importantes, esta figura yo la encuentro muy educativa, que muestra cómo a partir es el terremoto del Maule, cómo a partir de la zona epicentral, que es este lugar, cómo se libera la energía. Comienza aquí, aquí está el tiempo, se demora aproximadamente un poco más de 150 segundos. Comienza el temblor acá y se va rompiendo, se va fracturando el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Aquí está el máximo de liberación de energía y luego se apaga, nuevamente se apaga. También hay liberación de energía hacia el sur, es decir, es un terremoto bilateral. ¿Cómo se hace esto? Básicamente se hace con arreglos de estaciones en Estados Unidos y un arreglo de estaciones en Japón, que es tremendo. Entonces permite, al igual que uno raja una hoja de papel, uno rompe una hoja de papel, la toma por un extremo y la separa uno. Entonces esa ruptura se propaga. Lo mismo ocurre acá a razón de unos 3 kilómetros por segundo. Y eso es lo que produce tanta devastación a la superficie. Pero si uno quiere ver la falla, la estructura de la falla, cuánto se desplazó, como vimos en las primeras imágenes, lamentablemente no lo puede hacer porque todo eso está bajo el mar, o bien profundo, o bien bajo el mar, entonces no se puede ver directamente. Por lo tanto, nuestras herramientas son para ver qué es lo que sucede en la superficie, además de la propagación de ondas, que ya sabemos cómo manejar los datos de estaciones de banda ancha y estaciones de acelerograma, que permiten ver las ondas sísmicas. Vamos a ver cuál es la consecuencia de la deformación permanente. Y el Maule, el terremoto del Maule, había pocas estaciones, no estaban muy conectadas, pero conectadas vía radio, o teléfono. Las comunicaciones no estaban puestas en tiempo real, de manera que todos estos estudios son posteriores. Todo lo que voy a mostrar respecto del terremoto del Maule son cuestiones que ya uno puede hacer cuando está tranquilo, con tiempo, y puede dar vuelta, puede pensar 3 veces el asunto, y las consecuencias son distintas, porque cuando uno tiene tiempo se da cuenta que aquí hubo un tremendo desplazamiento de la costa, de más de 4 metros hacia el oeste. Buenos Aires con este terremoto se movió aproximadamente 1 pulgada, o 2,5 centímetros. Es decir, el impacto de este terremoto es tremendo.
Y como si uno tuviese esta información como un sismograma en el cual hay muestreo cada segundo, uno se da cuenta que esta es la estación de Concepción, que está ubicada aquí. La estación de Concepción es esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El terremoto ocurre acá y luego, después del terremoto, uno encuentra que esta es la componente norte-sur. ¿Mm? Esta es la componente este-oeste, ¿ya? Y esta es la componente vertical. Entonces resulta que el desplazamiento total de Concepción ocurre hacia el oeste, se mueve en esta dirección, y de esta la manera como lo hace, se mueve grandemente, es decir, cerca de 2,3 metros, una cosa así, en pocos segundos lo hace, pero después se toma un tiempo para llegar al nivel final. Este es el nivel final, que es un poco más de 2,7, 2,8 metros en esa componente, en la componente este-oeste. Luego también sucede con la norte, se mueve en esta dirección. Toma también la misma cantidad de segundos prácticamente en llegar en desplazarse la mayor cantidad de desplazamiento total que hubo permanente, que hubo posteriormente. Y la línea azul muestra cómo Concepción se hundió aproximadamente medio metro, pero después se recuperó en menos ahí está, de menos de un minuto, digamos. Eso, la separación de las líneas es de un minuto. Entonces uno puede ver que ya al minuto después de haber ocurrido el terremoto, ya Concepción se había posicionado en su posición prácticamente final, pero después vienen movimientos posísmicos que son más lentos, pero asociado al terremoto está esta deformación. Bueno, si uno ve todos los datos que hay, y aquí hay este es un paper de Christophe Vigny, en el cual él muestra cómo se deformó con GPS, cuál es la deformación que sufrió la región, y se encuentra que esta es las componentes horizontales y estas son las componentes verticales, y si usan un perfil desde la costa que está acá hacia el interior, encuentra que esta es la manera de cómo se deforma. ¿Mm? Esta es la manera con los levantamientos fuertes aquí en la parte de la península de Arauco, y después luego por aquí en el valle central interior se hunde y prácticamente ya hacia la cordillera ya el nivel es cero de formación vertical. Y como le decía, hay unos marcadores naturales que son totalmente compatibles y consistentes con esta observación. Por ejemplo, esa franja blanca que aparece en las rocas no es más que un alga que se muere, y al morirse, porque antes vivía en el intermareal y se alimentaba de agua, aire y agua, ahora quedó levantado, expuesto, y ya no le llega agua, entonces se muere y se torna blanco. Y entonces basta con medir el ancho de la franja para darse cuenta que hubo un levantamiento y cuánto levantamiento hubo. Pero volviendo a la figura de la derecha, esta figura de cómo se ve en la deformación, uno la compara con la componente vertical de la deformación en el caso de este terremoto. Y esta forma, esta facha, la manera de cómo se deforma es justamente esta que se ve acá. ¿Ya? Este es un modelo teórico de ponemos una dislocación, o ponemos una dislocación de 1 metro, ¿ya? O sea, lo que hacemos es tomar este lado, lo que representamos como la placa sudamericana, la tomamos con respecto a la placa de Nazca, la movemos 1 metro, ¿ya? Yo la desplazo, si pudiese hacerlo uniformemente, 1 metro acá, hasta 1 metro hasta acá abajo, pero que eso aquí abajo es imposible porque hay una discontinuidad entonces. Pero teóricamente yo hago eso, lo muevo todo 1 metro, luego pego las nuevas partes como donde están tocando nuevamente, y la fijo, cosa de que no se pueda deformar, y la suelto. Y esta es la manera de cómo se deforma finalmente el cuerpo, cómo se deforma la superficie, cómo vemos la superficie como quedaría, y esta es la componente vertical. Al comparar la componente vertical con esta componente vertical, vemos que aquí el símil es espectacular. Entonces uno puede, a partir de esta curva, inferir cuáles son las características de la ruptura en el interior. Esa es la manera como lo estamos haciendo. Y el hecho de que la fosa está ubicada acá, la fosa es esta línea
oscura que se ve aquí frente, la costa está ubicada acá. La costa tiene una distancia variable. En algunos lugares, por ejemplo aquí, está mucho más cerca, son unos 90 kilómetros de distancia, y un poco más al norte ya alcanza más de 100 kilómetros, o incluso más al norte ya hay distancias mayores a 140, 150 kilómetros. Entonces, en la costa está ubicada a una distancia variable de la fosa, y eso, si la costa está ubicada en este lugar, por ejemplo, significa que se va a levantar. Si estuviera ubicada a esta distancia de la fosa está acá, entonces significa que la costa se levanta. Y si está ubicada por acá, entonces significa que la costa se hunde, porque está aquí. Esto es lo que sucede. Si está ubicada de este punto a la izquierda, entonces se levanta, y si está ubicada de este punto a la derecha, entonces se hunde. Y eso uno ya puede empezar a ver cuáles son las características de los movimientos esperados de los futuros terremotos. En el caso del terremoto del Maule, poniendo todos estos elementos juntos, uno se da cuenta que entre terremotos la costa se está moviendo, se está comprimiendo, se está yendo hacia Argentina, hacia Bolivia o hacia Brasil en el fondo, a razón de unos 30, un poquito menos de 30 milímetros por año, unos 2,6 milímetros por año aproximadamente, eso en general. Pero las variaciones de esa, por qué no es siempre 2,6? Es porque hay diferente grado de acoplamiento, que después lo vamos a utilizar, ese concepto lo vamos a utilizar para otra cosa, para otro elemento. Entonces, estas flechas, estos vectores, nos dicen cómo se está deformando, dónde está más acoplado y cómo se está deformando la costa de este país. Entonces, y esto se está moviendo, todos los años se mueve 2,6 centímetros en esta dirección. Eso hace que si el terremoto, digamos, la zona que uno ve hasta donde llega la deformación es prácticamente hasta la frontera, hasta la cordillera. De la cordillera hacia la derecha, de la cordillera hacia Argentina, prácticamente no hay deformación. Estos puntos están prácticamente en cero. Así que toda esta deformación está ocurriendo en el borde externo de la placa sudamericana, el borde occidental de la placa sudamericana. Y cuando ocurre un terremoto, entonces esto se libera, se mueve exactamente en dirección contraria. Es decir, cuando penetra el terremoto, la placa de Nazca bajo la placa sudamericana en este sector, entonces la superficie se libera, y libera toda esta energía, y lo hace entonces, eh, todo lo que se había acumulado en el intersísmico en los últimos 100 años, 150 años o más, dependiendo de cuándo haya ocurrido el último terremoto, se libera en la dirección contraria. Entonces, uno puede pensar que incluso la geografía, como la deformación ocurre principalmente en esta zona, el tamaño yo calculé cuánto pierde el Sudamérica, o en este caso Chile, al año, son como del orden de 10 hectáreas anuales por esta compresión. Como está siendo comprimida, se hace más chico, como 10 hectáreas, pero cuando ocurre un terremoto como este, como el 8,8 del Maule, gana aproximadamente de 140 hectáreas, que son como del orden, creo que calculé como 350 canchas de fútbol. Eso es el equivalente. Ahora, entonces uno empieza a ver que estas características, esta manera de ver la deformación es tremendamente, se puede utilizar bastante bien en la caracterización de terremotos, y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad para hablar también sobre una nueva técnica que está apareciendo, que es el INSAR. Y este INSAR permite tomar dos imágenes de la misma región y compararlas, tomar las dos imágenes en diferente tiempo. Una antes de un terremoto y otra después de un terremoto. Y este es el paper icónico que se utilizó en Landers, en el terremoto de Landers en los años 90. Y entonces fue el primer terremoto observado con esta metodología, que permite, dependiendo de la longitud de onda que utilice el radar del que está puesto en el satélite, permite de un mismo color, por ejemplo, de este rojo, de este amarillo, al mismo amarillo, eso significa que la distancia se ha alargado o se ha acortado en una longitud de onda. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, que habitualmente son 6, 12 o un poco más de centímetros, puede uno integrar eso, el número de fringes, el número de bandas, y entonces puede calcular la deformación que ha sufrido la Tierra en ese lugar.
Es una herramienta tremendamente poderosa y se ha usado en muchos terremotos. Por ejemplo, aquí está en 1996 en el sur de Perú, el del 2001, este tremendo terremoto que hubo un 8,5 el año 2001 en el sur de Perú. También se han utilizado en el terremoto interiores de profundos, a casi a 100 kilómetros de profundidad, también otros terremotos superficiales, y uno puede ver cómo se deforman, cómo se deforma la corteza, y esto se puede capturar por los satélites. Lamentablemente, los satélites no pasan por la misma, para tomar estas imágenes, el satélite tiene que pasar exactamente por la misma posición, y eso no ocurre sino con semanas, yo diría que semanas en este momento no hay mayor frecuencia que pase por el mismo lugar, sino con semanas de separación. Y en el caso del terremoto del Maule, consistente con la figura que vimos de la animación que muestra el desplazamiento del terremoto, el desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, uno encuentra que aquí en esta zona, estos son aproximadamente 100 kilómetros, entonces aquí hay unos 400 kilómetros de extensión, y aquí está concentrada la deformación en esta. Aquí hay mayor número de fringes, de mayor número de bandas, que muestra la deformación desde el punto de vista, del punto de vista del INSAR, que provee una continuidad espacial. El GPS o GNSS, del cual GPS es parte ahora, es, yo diría que provee la continuidad temporal. Es decir, un GPS puede medir un punto con una frecuencia de una muestra por segundo, de 5 veces por segundo, o una muestra cada 5 segundos, o cada 15, 20, lo que uno ponga, ¿no es cierto? Lo va a poder medir. Y después es cuestión de procesarlo. Pero no tiene continuidad espacial, porque uno tendría que poner muchos GPS uno al lado del otro. Y aquí el INSAR provee la información de continuidad territorial, ¿ya? Y eso ayuda mucho en la interpretación de formación de los terremotos. El sistema de observación que tenemos instalado en Chile es un sistema que se compone básicamente de sistemas banda ancha, tenemos acelerómetros y tenemos GNSS. Esos son los tres elementos que estamos usando. Entonces estamos midiendo desplazamiento, directamente desplazamiento con el GNSS, estamos midiendo velocidad con el sismómetro, y estamos midiendo aceleración con el acelerómetro. Ahora, aquí hay un ejemplo de los digitalizadores, en fin, cómo están instalados. Los instalamos en una pozo de unos 2 o 3 metros de profundidad. Ponemos en el fondo los instrumentos tanto de banda ancha como el acelerómetro. Aquí hay un cartoon, una esquema de cómo ocurre esto, y luego esa información se transmite, ya sea vía satélite, vía radio, o de alguna manera, al centro donde nos interesa recibir los datos. Entonces, cómo queda todo escondido, supuestamente enterrado en la tierra, pero en el caso de los sensores sísmicos. Pero el GPS, los paneles solares y la antena, todo eso queda expuesto, así que tenemos que preocuparnos de ponerlos en lugares que sean seguros sísmicamente, seguros en realidad más bien contra vandalismo. Y eso ya hemos tenido muchísimas malas experiencias, así que hemos tenido que cambiar incluso estaciones de lugar, porque si no desaparecen, especialmente desaparecen los paneles solares y las baterías. Esta es la red de banda ancha, la red de los GNSS, y la red de acelerógrafo, que es aparte. Estas dos, estas están conectadas en tiempo real, ya sea vía satélite o con algún otro medio. La del medio, los GNSS, estamos intentando conectar todas las estaciones vía radio, o vía celular, o vía satélite, y estos 40 que tenemos acá, estos 40 amarillos, tienen la opción de GPS, de poder determinar la posición y entregar la posición en tiempo real, una muestra por segundo. Entonces están enviando esa posición de una muestra por segundo. Los otros, el resto de los azules, en este caso, es necesario procesarlos. Hay que procesarlos en un servidor central para poder deducir la posición y cómo estaba cambiando en el tiempo.
Así es que, así es que el esfuerzo que estamos haciendo en tener estas dos redes, tanto la red de la izquierda como el panel del medio, conectados en tiempo real. El, el- los instrumentos del panel de la izquierda, de la derecha, perdón, que son los acelerómetros, también los pensamos conectar en tiempo real, pero esos fueron instalados con otros propósitos para estudios ingenieriles. Así es que solamente algunos de ellos los transmitiríamos en tiempo real, eh, a pesar de que si se puede en el campo, en el futuro, yo creo que es mucho mejor tenerlo todo para labores de mantenimiento. Si lo tiene todo conectado en tiempo real, es mucho más fácil porque detecta inmediatamente cuando ocurren funcionamientos erróneos. Y tenemos también estaciones en dos islas, en la isla de Pascua y en Juan Fernández, tanto de la banda ancha como de GNSS en Juan Fernández. Así es que esa es cómo están instalados. Esto ya les mostraba una pequeña figura, muestra cómo hacemos el depósito del hoyo, luego instalamos este tubo de HPDE, y luego en base a una base de concreto, ahí en la base de concreto se ponen los sismómetros y el acelerómetro, y a niveles más arriba esto se tapa después, ¿no es cierto? Se tapa, y en un nivel más arriba se ponen las baterías, y en un nivel incluso más arriba se pone el digitalizador con, en este caso, el Marmot, que hace de sistema de respaldo, comunicación y de guardar datos. Entonces, esto es la manera como estamos implementando. Aquí hay un ejemplo de un terremoto que ocurre en Ecuador el año 2016, registrado de una de las estaciones, de una cosa, un ejemplo del ruido que se puede observar en alguna de las estaciones. Y también esta figura muestra cómo están distribuidos los paneles solares, el antena GNSS con la antena de comunicaciones y de qué manera están guardadas las baterías para el GNSS y poder alimentar esta energía. Todas nuestras estaciones tienen energía propia porque lo primero que se desactiva en después de un terremoto importante son justamente las líneas de energía. La Red Nacional de Acelerógrafos provee esta información valiosísima no solamente para los sismólogos que quieren estudiar los procesos de ruptura, sino que también para los ingenieros, para ver cómo se comportan los diferentes suelos. Y esto entonces muestra un registro de lo que ocurrió el año 2015, después del terremoto de Illapel, un magnitud 8.3, 8.4 de ese orden, la magnitud, en el cual el mayor desplazamiento ocurre nuevamente entre la fosa y la costa, en este lugar produciendo un tsunami importante también. La gracia de como yo decía inicialmente, eh, la Oficina Nacional de Emergencia había tomado las precauciones de hacer simulacros y hacer educación para la gente que vive en la costa. Entonces, afortunadamente, para este terremoto las simulaciones funcionaron adecuadamente y la gente evacuó sin problemas, igual que ocurrió el año 2014 en el norte de Chile, eh, en donde también ocurrió otro terremoto importante de magnitud superior a 8, que produjo un tsunami que también tuvo sus características que pudo haber causado mucho daño. También ocurrieron las evacuaciones correspondientes. Así es que en general la gente está bastante eh, consciente de cómo reaccionar en el caso durante un terremoto y después de un terremoto también. Entonces, volviendo al asunto de los acelerogramas que se ponen a disposición para los ingenieros de la comunidad, nosotros hemos puesto aquí en EBTDB CCN Chile CL todos los registros de todos los terremotos que están ocurriendo en Chile que produzcan un nivel significativo de aceleración. Entonces, si alguien quiere estudiar cuál es el efecto de los diferentes terremotos, magnitud o alguna otra característica de los terremotos y las condiciones locales de los sitios, puede hacerlo, puede bajar estos datos directamente de BTDD, CCN o Chile CL, ir y seleccionar, ya sea por fecha, por latitud, longitud, profundidad o lo que queramos por magnitud. Puede seleccionar todos los acelerogramas y eso se pueden entregar, entonces se pueden descargar directamente.
están a disposición del público. Nuestros datos, los datos que produce la red sismológica en tiempo real, se comparten en IRIS en tiempo real, así que en los servidores de IRIS que están en el Data Management Center en Seattle, esos pueden ser accesados de cualquier parte del mundo en tiempo real. Nuestros datos son abiertos a toda la comunidad. Y los datos de GPS, los datos satelitales, se encuentran también en una base de datos al interior de CCN Uchile CL. Los que estén interesados en obtener esos datos pueden ir a nuestra página o también contactar a cualquiera de nosotros para ver cómo se pueden descargar. Aquí muestra las oficinas principales donde estamos recibiendo todos los datos, algunas estaciones que están transmitiendo todavía vía radio, otras estaciones satelitales, y en esta sala entonces es lo que hacemos las operaciones del, del, de la operación. Esto se llama la oficina de procesos y análisis, donde se responde, está permanentemente ocupada, 7 por 24, eh, con 3 analistas. Y ahora en pandemia lo que hicimos fue dejar 2 analistas trabajando desde casa. Entonces con eso tomamos la precaución de, si hay algún contagio, de que siempre haya una persona que pueda operar el sistema, aunque sea desde lejos. Nuestra página web, CCNU Chile CL o sismología.cl. También ahí entregamos toda la información lo antes posible. Está el data center y tenemos un data center transportable en caso de que este no pueda ser ocupado o esta oficina no pueda ser ocupada. Tenemos un data center transportable que lo estamos, en este momento estamos haciendo una negociación con el Servicio Nacional de Geología y Minería, que está ubicado a unos 600 kilómetros de Santiago al sur, para poder ubicarlo permanentemente en ese lugar, cosa de poder contar con un lugar de respaldo de operaciones. Básicamente, la información de los sismos después de la instalación de la red sismológica que ocurre aquí más o menos en los años 2015, empieza a funcionar de mejor manera. El número de sismos instrumentales que estamos midiendo por mes, esto es de febrero del 2010 hasta el presente, hasta septiembre del 2020, son alrededor de unos 600 temblores por mes, magnitud 3 o superior, que reportamos reportamos magnitud 3 o superior porque son los que posiblemente sean percibidos por la población. Y eso entonces, eso se lo entregamos a la Oficina Nacional de Emergencia en reporte, ya sea rápido, si es que el temblor es magnitud mayor que 3.7, o bien un reporte final después, dentro de los 20 minutos, si es que el temblor es menor de esa magnitud, y después lo hacemos en un reporte mensual. Y de los percibidos se puede ver cómo ha cambiado. Aquí hay los temblores, la secuencia de temblores importantes que han ocurrido últimamente, febrero del 2010, el 2014, 2015 y el 2017 tuvimos un pequeño evento aquí, 6.9, que produce muchas réplicas y muchos temblores sensibles. Aquí se puede ver el número de réplicas y también los temblores sensibles. El, eh, y en los registros de GNSS para algunos terremotos importantes, ahora podemos tener estos terremotos. Un ejemplo por ejemplo, la estación de San Javier para el 8.8. Estos están ordenados por magnitud. Y aquí uno se puede dar cuenta también el tamaño de la amplitud de la deformación. Estos son 3 metros aproximadamente. La escala es de 0 a 3 metros. Aquí la escala es a 1,5 metros en un 8,3. Este es el terremoto de Illapel. El terremoto del 2015, el 2014, en el norte de Chile, el terremoto de Iquique, produce deformaciones del orden de 0,5 metros, un poco más quizás. Aquí en esta componente hay un poco probablemente cerca de 1 metro. Y un 7.6 produce deformaciones bastante menores, yo diría que de ser de los par de decenas de centímetros. Y yo creo que aquí ya estamos en el límite de lo que se puede visualizar el terremoto 6.9, que produce deformaciones del orden de 10 centímetros, un poco menos de 10 centímetros en el este-oeste. Entonces, eh, lamentablemente, bueno, digamos, esto lo podemos hacer, todos estos son elementos post-procesados. Y cuando uno tiene un elemento que cae, que viene en tiempo real, a ver, voy a volver. Con esta información nosotros calculamos cuál es la deformación permanente
por ejemplo, antes estaba acá y después de ocurrir el terremoto está acá, entonces la diferencia son aproximadamente casi 1,3 metros, 1,2 metros en este caso. Y en este caso de acá es aproximadamente, yo diría que 2,7 metros en el caso de San Javier. Y eso nos permite, nosotros, para cada temblor, produce hacer un set de vectores. Y ese set de vectores nosotros lo podemos invertir y la inversión nos dice cuál es la deformación, la mejor ajuste, dónde debió haber ocurrido el terremoto, dónde debió haber ocurrido la mayor parte del deslizamiento de la placa de Nazca o la placa sudamericana con esa información. Y entonces tenemos estos datos para Illapel, para Iquique, para el Maule, el terremoto del Maule, donde los desplazamientos son mucho mayores, y para el terremoto de Chiloé del 2016, que es un 7,6. Y el terremoto de Valparaíso, aquí está el 6,9. Estamos cerca del límite de la detectabilidad. Como las deformaciones decaen tan rápidamente, nosotros no podemos ver, con este método no podemos ver muy bien cerca de la fosa. Y eso es un problema, porque justamente las mayores deformaciones que producen los tsunamis más importantes ocurren cerca de la fosa. Pero esto nos ayuda, y esto nos ayuda muchísimo. Así es que esa es la tarea que estamos enfrentando, es como poder caracterizar rápidamente estos terremotos. Y aquí tenemos una solución del terremoto de Chiloé, donde incorporamos la manera que ha desarrollado, por ejemplo, Diego Melgar y otros, donde pusieron todas las deformaciones máximas. ¿Cuáles son la amplitud máxima? Lo que ellos llaman peak ground displacement, el desplazamiento máximo. Entonces, es dónde alcanza el desplazamiento máximo y ese se grafica en función de la magnitud y de la distancia hipocentral. Entonces, ellos encuentran que esta es la manera como decaen para diferentes magnitudes. Y aquí está la magnitud 9, la magnitud 8, la magnitud 7, y aquí están los datos de diferentes terremotos con sus diferentes magnitudes. Y en el tiempo, ellos dicen, ¿cómo yo calculo la estimación de magnitud de ese terremoto, que es un 7,6, a medida que la función de tiempo se desarrolla? Este terremoto, que es un 7,6, se desarrolla en alrededor de 28 segundos, 27, 28 segundos en terminar, y entonces yo puedo empezar a hacer estimaciones de la deformación con lo observado en el peak ground eh, displacement. Veo cómo puedo estimar esa deformación y qué tamaño de terremoto me da. Y uno encuentra que dice que esta estimación es bastante rápida. Después de 30 segundos, menos de 30 segundos, ya tendría una estimación más o menos razonable. Esa es un tremendo elemento si tiene todas las estaciones conectadas en tiempo real. Y recibiendo esta información de posición en tiempo real para poder hacer estos cálculos. Y entonces esto uno lo puede complementar, por ejemplo, con las ondas sísmicas, ¿ya? Entonces puede modelar ondas sísmicas y también la deformación, que ya son las ondas sísmicas, pero en desplazamiento directamente. Y con los sismómetros uno tiene las ondas sísmicas en velocidad y puede invertir, y eso es lo que estamos haciendo, poder invertir telesísmico más GNSS, y se pueden lograr ya soluciones importantes de saber, eh, eh, mientras antes tenga uno la información que lleguen las ondas a diferentes lugares, más rápido lo puede hacer. Y por eso los GPS son tan interesantes, porque al tener que estar muy cerca de la fuente, si la fuente es demasiado importante, entonces produce esas deformaciones, y esas deformaciones llegan muy rápido a la estación. Entonces uno puede tener una información muy rápida del tamaño del terremoto con estaciones cercanas, pero conectadas. Y este es hacia donde nosotros pensamos transitar, es tener esta posibilidad por ejemplo, el terremoto del Maule, muestra cómo empieza a generarse y cómo las deformaciones que se van observando en las diferentes estaciones que están ubicadas aquí en la costa y en el interior. Entonces, a medida que se va ocurriendo la deformación, uno puede ir prácticamente muy cercano al tiempo real, no inmediatamente, pero a medida que se vaya deformando, uno puede hacer este tipo
de inversiones, y con esa inversión entonces tener una muy buena idea de qué tamaño de terremoto es, por lo menos tener una buena estimación del terremoto, y últimamente el fin último es encontrar dónde está el mayor desplazamiento, cuál es el desplazamiento, para poder saber cuál es el desplazamiento del fondo oceánico, el desplazamiento vertical, para producir qué tamaño de tsunami. Y eso es lo que estamos haciendo en esta figura. En esta figura, pues aquí está simulado el desplazamiento horizontal de cuánto en las estaciones de GNSS a lo largo de la costa. Este desplazamiento horizontal se transforma en un deslizamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, y ese deslizamiento a su vez entonces se transforma en una función forzante para el tamaño de tsunami que se genera, y hacia allá estamos encaminados. Ese es el fin último de hacer este esfuerzo. En este momento, la respuesta rápida, estamos en 5 minutos, y en 5 minutos entregando una información preliminar. En 10 minutos ya podemos empezar a hacer algún tipo de inversión por ahora, y a los 20 minutos tenemos una información final de localización IMN. Pero con el GNSS queremos tener ya localizaciones preliminares. Con el número de estaciones que tenemos ya la podemos hacer más. La localización preliminar es más fácil hacerla porque depende de la estación más cercana solamente, de las estaciones del sismómetro más cercano. Luego, yo creo que la estimación de la magnitud ya la podemos empezar a poder hacer un poquito antes de los 5 minutos. Y eso entonces nos va a poder acelerar el proceso de evaluación del terremoto antes de los 5 minutos, para entregarlo justamente a las agencias que están interesadas. Y después vienen los otros elementos que se incorporan, tanto los GNSS como los elementos de aceleración. Y en el área de ruptura, que caracterizan muy bien la ruptura. Luego se pueden integrar las ondas internas que están registradas en sismogramas más lejanos, y ya se pueden hacer inmediatamente los check maps para poder entregar esa información a las autoridades para que puedan tomar sus decisiones. En este momento podemos hacer estimaciones de la magnitud a través de la fase W, del método de la fase W, a los 6 minutos aproximadamente de ocurrido el terremoto. Las primeras estimaciones han resultado ser bastante robustas, especialmente después del minuto 7, 8, ya cuando tienen más de dos estaciones. La estimación es bastante robusta. Y por último, yo quisiera finalizar esta presentación con lo que estamos preparando, como les decía, esta parte eh, qué es lo que está sucediendo en el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana en esta región con las observaciones GNSS que están. Entonces, los colores amarillos hasta negros, prácticamente pasando por el rojo, muestran el grado de acoplamiento, las zonas donde las placas están más trabadas, donde la placa de Nazca con la placa sudamericana están más trabadas en Chile central. Aquí ha ocurrido el terremoto de Illapel. Las líneas blancas son el deslizamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, según lo observado por GNSS y otras ondas también. Eh, y aquí justamente, y aquí está, perdón, al sur está el terremoto del 2010. Y justamente la parte que falta es la parte que está entre medio de estos dos lugares, el terremoto de los Vilos, que esto está al sur de la zona de ruptura del terremoto del 2015, y al norte de la zona de ruptura del terremoto del 2010. Y es aquí donde uno puede ver entonces que el grado de cercanía con lo que se veía antes del terremoto del 2010, con lo que se liberó durante el terremoto del 2010 y también el terremoto del 2015, con lo que se liberó, las líneas de deslizamiento son prácticamente concordantes. Y vemos cómo se está preparando entonces aquí, en este lugar donde no han ocurrido terremotos, se está preparando el próximo terremoto, para quizás cuándo va a ocurrir, ¿no? Eso no lo sabemos, pero esto en Chile central al menos se puede hacer este ejercicio, y justamente va a afectar las ciudades que están en la costa. Valparaíso, el puerto principal de Chile, está ubicado en esta
o uno de los puertos principales está ubicado aquí en esta región. La ciudad de Santiago, la capital, está ubicada acá. Así es que el lugar va a ser fuertemente afectado, y para eso estamos preparándonos, no solamente para estos terremotos, sino que para otros que vienen un poco más al norte, un poco más al sur. En nuestros países, yo creo que un terremoto de magnitud 7,5 aproximadamente puede suceder en cualquier parte y en cualquier momento. Estos terremotos grandes, los terremotos más grandes de magnitud 8 para arriba, en fin, esos requieren de preparación, de decenas de años, cientos de años de preparación. Pero un terremoto de magnitud 7,5 puede quedar como efecto residual de algún terremoto que dejó sin deslizar una parte, y un terremoto de magnitud 7,5 puede causar daño en algún lugar específico. Yo no sé, aquí tenía otra más, pero ya me he pasado bastante el tiempo, así es que preferiría quedarme aquí en con esta presentación. Así es que muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, encantado podría pasar a responderlas. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación, realmente muy interesante, muy ilustrativa. Hay una pregunta de Rogelio Torres. Por favor, ¿puedes activar tu micro, Rogelio, y hacer la pregunta? Hola, doctor. Buenas tardes. Gracias por su presentación. Mi pregunta es, si ya con el modelo que nos presentó del modelo en tiempo de la ruptura del Maule, vemos que el deslizamiento no está principalmente en el hipocentro, ¿qué Exacto. hace o qué fenómeno existe ahí para que se detenga un terremoto, para que no siga propagando? Uy, Porque esa energía que lleva, ¿qué pasa, no? En esa parte, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. sí, qué buena la pregunta. Yo creo que esa pregunta la tienen muchos sismólogos, o la tenemos muchos sismólogos. Yo creo que esa es un elemento, yo creo que fundamental, entender cuándo comienza un terremoto y cuándo se termina. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren esas dos cosas? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que uno, obviamente la respuesta más fácil es decir, bueno, que no, ya el deslizamiento ya encontró o la fractura encontró un nivel que es suficiente para poder detenerla, digamos, ¿no es cierto? En la zona de falla, ¿no es cierto? Ya la energía que trae la fractura ya no es suficiente como para seguir activando esa parte de la falla, la ruptura, para que siga propagándose. Pero eso es lo mismo que todos sabemos, ¿no? Eso es decir, como que el agua es clara, digamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué las condiciones? Yo no sabemos, yo creo que todavía, cuáles son las condiciones que no permiten que una ruptura siga propagándose. Ahora, la pregunta es, cuando un terremoto se inicia, ¿sabe de qué tamaño va a ser? Y yo creo que eso no está respondida esa pregunta. Yo creo que hay muchos estudios que dicen que no se sabe. No se sabe si el terremoto va a seguir creciendo o se va a quedar. Aparentemente, el estudio de Melgar y Gavin Hayes del año pasado, me parece que dicen que después de los 10 segundos o de los 20 segundos ya se puede saber de qué tamaño va a ser el terremoto. Pero ya han transcurrido ya unos buenos segundos de la iniciación de la ruptura. Así que yo creo que es una pregunta abierta, Rogelio. No tiene una respuesta todavía, y es motivo de trabajo para ustedes, los futuros sismólogos, los que se dediquen a estudiar esto con mayor tiempo y mayores antecedentes. Yo creo que una de las gracias en este momento es que tenemos cada vez mayor número y mejor instrumentación. Y eso nos permite empezar a hacernos las preguntas un poco más allá de lo que sabíamos hasta el año pasado, hasta el año anterior. El tener esta información, por eso, a mi juicio, las redes de observación son básicas en el avance del conocimiento, porque permite eh, corregir algunas hipótesis, como también invocar unas nuevas, crear unas nuevas hipótesis respecto a la ocurrencia de terremotos. Así que yo creo que la pregunta todavía está muy abierta, la que tú planteas. Gracias. Tengo otra pregunta, no sé si puedo hacerla. Eh, ¿Cómo ve la sismología, por ejemplo, en 10 años? ¿Cuál es su perspectiva a futuro? ¿Qué cree usted que
hacia dónde se dirige la sismología, qué podemos hacer, no sé, a lo mejor quizá con el cómputo, quizá con el procesamiento que se ha venido haciendo cada vez más veloz. ¿Cómo ve la sismología, por ejemplo, en 10 años? Gracias, Jorge. Yo, muchas gracias. Yo creo que las preguntas, Rogelio, que tú haces son bastante difíciles de contestar, ¿eh? Son, son preguntas que no son, que en realidad a mí me cuesta pensar qué es lo que puede suceder en un año más ya, en 2 años más. No sé, a principios de año, ¿quién se habría imaginado que estaríamos durante un año encerrados en nuestras casas o encerrados en unos lugares donde no pudiésemos salir siquiera? Esa, los eventos se dan tan rápidamente ahora, el cambio tecnológico es tan importante, es tan rápido además, que yo no sabría, no podría decir lo que va, qué tipos de instrumentos se van a utilizar en el futuro. Yo creo que en este momento uno, hay desarrollos que son para mi gusto, que fui criado sin GNSS todavía. Yo empecé a estudiar sismología cuando los GPS todavía no existían, digamos, no, digamos, era solamente un elemento de uso militar en esa época, en los años 70, digamos. Ahora yo veo, por ejemplo, el avance de la fibra óptica. La fibra óptica como detector es una cosa para mí extraordinaria, que una fibra óptica que está puesta en el suelo, puesta en el terreno, uno la puede usar como detector de ondas sísmicas. Yo lo encuentro eso fascinante. Creo que eso cambia la manera de cómo vamos a hacer sismología en el futuro. Yo creo que dentro de los próximos años, si es que uno puede utilizar estas fibras ópticas para uso científico y uso en esta, no solamente científico, también de aplicación en el campo de la respuesta de caracterización de terremotos, estas fibras ópticas que están dispuestas en todo el mundo va a ser una cantidad de nuevas observaciones, de nueva información que nos va a permitir crear otro tipo de hipótesis. Yo creo que de aquí a esta fibra óptica que pueda ser ocupada en los próximos 2 años, y si se expande, si se empieza a ser pervasiva, entonces la cantidad de información que va a existir va a ser continua, va a ser como tener un sismómetro cada 10 metros por cientos de kilómetros. Yo creo que es una cosa extraordinaria de la perspectiva de un sismólogo. Ahora, ese es un cambio que está ocurriendo ahora. Y eso trae consigo también la capacidad de cómputo, que es extraordinaria, el avance de lo que son todos estos sistemas artificiales de inteligencia artificial aplicada a la sismología, y no solamente a la sismología, sino que a toda la actividad humana. Y eso va a permitir probablemente conocer o describir la realidad de una manera un poco distinta, de una manera un poco diferente. Hay casos que nosotros no podemos analizar sísmicamente, no podemos analizar. Yo justamente tenía un ejemplo de la sismicidad que está ocurriendo en este momento, hoy, en la península antártica. Y en la península antártica, yo creo que en un par de días se registraron más de 1.500 o 2.000, casi 3.000 temblores. Y eso es imposible para una persona hacerlo, así que hay que hacerlo, para poder medirlo, hay que observarlo con sistemas automáticos. El avance de los sistemas automáticos probablemente llegue a un estado comparable con el ojo de un analista. Y probablemente el sistema automático no cometa equivocaciones, también puede trabajar 24 horas al día, no se cansa, no tiene, en fin, hay un montón de implicancias en ese sentido. Así es que, así es que yo creo que el avance de la sismología en los próximos años no se puede yo diría que ni siquiera pronosticar. Creo que es demasiado rápido como está evolucionando lo que sabemos ahora, que no sabíamos hace 3 años atrás, es tremendo. Yo diría que especialmente el avance de la fibra óptica y el avance de estos sistemas de redes neuronales, en fin, aplicación a la sismología, no solamente en los catálogos de temblores, sino que como analizar la información sísmica, analizar la información que viene
de los sismómetros, directamente de las señales sísmicas. Todo esto yo diría que es muy difícil de poder predecir lo que puede suceder en 10 años. Probablemente un par de años uno puede decir algo, pero 10 años ya parece, en esta época, parece demasiado lejano. Pues las cosas pueden cambiar demasiado rápido. Gracias, Sergio. Hay una pregunta por el Facebook. Dicen, si podría usted resumir cómo Chile ha logrado esa cultura de prevención que le permite responder a los terremotos de manera bastante inteligente, minimizando el número de víctimas. Yo creo que como todas las cosas, pasando por situaciones muy duras, por situaciones muy duras, uno aprende cuando el golpe ha sido demasiado fuerte. Y eso fue exactamente lo que ocurrió para el terremoto del 2010. En el caso de Chile, el terremoto del 2010 dejó marcado, de partida, afectó, yo diría que al 70-80% de la población de Chile, que está centrada en la zona central, de Chile, Santiago, Valparaíso, Concepción, son los tres centros urbanos más importantes, y la mayor parte de las ciudades más importantes también están en el Valle Central, al sur de Santiago. De modo que yo diría que este terremoto fue percibido por el 70 o el 80% de la población de Chile y causó mucho daño en algunos lugares, y más de 500 personas, cerca de 570, más de 570 personas fallecieron producto del terremoto mismo o del tsunami, del maremoto que lo siguió. Y eso fue un golpe muy fuerte. Fue un golpe muy fuerte, y yo diría que las autoridades, perdón, además del sistema fallido que no produjo, no actuó como se esperaba en el sentido de poder haber producido las evacuaciones correspondientes, las informaciones adecuadas o las alertas adecuadas de tsunami. Eso todo no funcionó correctamente. Entonces, eso fue un golpe muy duro, y dada la alta frecuencia con que estos fenómenos están ocurriendo, yo diría que el último había sido 50 años atrás, el último grande, en 1960, pero había ocurrido muchísimo más al sur, 1985 en Chile Central. Así es que hay una constante recuerdo de que estas cosas pueden suceder nuevamente. El 2014 fue un recordatorio, porque un 8.2 también es muy fuerte y produjo un tsunami menor que el del 2010, pero fue tsunami al fin. 2015 también, al año siguiente, 2015, hubo otro temblor, de magnitud 8.3, 8.4, que también produce un tsunami. Así que hay una constante que obliga, si uno no lo recuerda por voluntad propia, la naturaleza se encarga de recordarlo. Y eso hace que las comunidades en Chile estén permanentemente preparadas, especialmente la gente que vive en la costa, está ya aceptado. Ha cambiado mucho la mentalidad de la gente. Antiguamente, yo mismo recuerdo que si hablaba de maremotos en alguna ciudad de la costa, a uno lo tildaban como de estar produciendo miedo y haciendo arrancar a los turistas, ¿no es cierto? Ese era el pensamiento. Ahora ese pensamiento ha cambiado y hay señalizaciones, dice zona de inundación de tsunami, vaya a zona segura, y hay indicaciones dónde está la zona segura o cuáles son los caminos de evacuación, en fin, y las comunidades costeras ya lo han aceptado y la gente lo ha internalizado, y es parte en este momento yo diría que de la cultura de las comunidades. Lo hemos aceptado, que es un peligro latente, y entonces tenemos que prepararnos, ya sea con medidas preventivas de construcciones, en fin, evitar que se construya muy cerca de la costa en el futuro, en fin, ese tipo de cosas, pero además con la educación de preparación propia, en el sentido de buscar lugares seguros tanto para las vibraciones con terremotos, y buscar lugares seguros para las posibles inundaciones producidas por los maremotos. Así es que yo diría que la respuesta está en que la naturaleza se ha encargado de recordarnos cada vez que nos tentemos a olvidarnos de esto.
Gracias, Sergio. Hay más preguntas. Una de las, yo quería comentarte, hace un tiempo escuché a Rubén Borochek, no sé si lo conoces, a Borochek, Sí, sí, claro. habló sobre el terremoto del 60, ¿no? Una cosa que él dijo fue, a mí me causó sorpresa. Dijo, nosotros hemos aprendido a construir nuestras casas y a afrontar estas cosas siguiendo el efecto Darwin, dijo, ¿no? Y el efecto Darwin, según él, era el hecho de que la misma comunidad, en base a que Chile ha sido un país sísmico, ¿no? Ellos miraban y decían, bueno, viene un terremoto, nos golpea, ¿cómo, por qué esta casa no se han caído y por qué estas sí se han caído? Iban a miraban y decían, ah, yo voy a hacer mi casa como la que no se ha caído, ¿no? Eso para él era el efecto Darwin. Y según él, esa actitud de la sociedad mucho digamos, incorporado en la norma de Chile. Y ha generado una cultura, obviamente, de la comunidad en responder adecuadamente a, a su medio ambiente, al conocimiento de las amenazas al cual está expuesto, ¿no? Algo que en Perú, por ejemplo, no se da, ¿no? Creo que en Perú ahora hay una vulnerabilidad muy grande en relación a eso. Y Chile para nosotros es un ejemplo. Incluso en Ceresis yo estaba tratando de ver la posibilidad de hacer una especie de conversatorio sobre esto, ¿no? Y aprender las experiencias, pues, de Chile y de otros países en relación a la respuesta que viene a ser básicamente la prevención, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿por qué ocurrió el, el problema en el año con el terremoto del 2010? ¿A qué se debió esa descoordinación que usted ha mencionado? Eh, la descoordinación en realidad tiene múltiples factores, ¿eh? Y lamentablemente se dieron eh, justamente en esa ocasión. Yo diría que una de las cosas fundamentales es que nuestros sistemas de monitoreo no funcionaban correctamente, no funcionaban como como sistemas académicos, sistemas de apoyo a la investigación académica. Entonces, funcionaban en la medida de lo posible, funcionaban cuando existían recursos, existiese recursos para poder ir al terreno y mantenerlo funcionando correctamente. Funcionaban cuando por ejemplo, el sistema funcionaba de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde o 6 de la tarde, que son horas de oficina de lunes a viernes. Este terremoto este terremoto ocurre a las 3 de la madrugada, a las 3:34 en la mañana, en la madrugada, de manera que está totalmente fuera de horas de oficina. Entonces eso hizo que, por lo menos por nuestra parte, por la parte del servicio sismológico en esa época, entregara la información muy tardíamente, y como decía, cerca de 2 horas, 2 horas y media después de haber ocurrido el terremoto, entregamos la información de magnitud. Por otro lado, la información no llegó adecuada, las líneas telefónicas inmediatamente empezaron a cortarse, los teléfonos celulares, algunos que estaban con respaldo de batería, algunas antenas que estaban con respaldo de batería siguieron funcionando, otras no siguieron funcionando, se cayeron. Entonces la información dejó de fluir, la información entre los lugares afectados, y durante mucho tiempo no se sabía exactamente cuál era el lugar más afectado. El caso de la alerta de tsunami tampoco se reconoció inmediatamente. Si había discusiones sobre si eran marejadas, si había tsunami o no había tsunami, eso no estaba claro en la información oficial, digo. ¿Mm? Así es que esas descoordinaciones se produjeron justamente por la falta de comunicación, de redes de comunicación, de facilidades físicas de comunicación entre las diferentes agencias, entre los diferentes lugares. Y justamente esos fueron los puntos que primero fue atacado.
tener comunicaciones. En este momento, nosotros con la Oficina Nacional de Emergencia, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, y nosotros tenemos sistemas de comunicación redundantes, tenemos 5, 7 u 8 sistemas distintos de comunicación que si uno se cae vamos al siguiente y tenemos protocolos establecidos de qué es lo que debemos hacer en caso de que si falla algo, qué es lo que se debe hacer siguiente y eso hacemos simulacros internos entre las tres agencias para ver si todo funciona correctamente. De hecho, hoy en la mañana, a las 8 de la mañana hicimos uno, el cual hasta ahora tengo entendido que resultó bastante exitoso. Entonces este tipo de acercamiento, yo lo que decía inicialmente, el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, el hecho de que tanto el CHOA como nosotros, el CHOA es el Servicio Hidrográfico de Oceanográfico de la Armada, de los tsunamis, esté funcionando con sistemas modernos, con sistemas de información y sistemas de comunicación que estén permanentemente conectados con nosotros, que empezamos a trabajar 7x24, que entregamos información 7x24, ha hecho que todo sea un mundo distinto, una manera de proceder totalmente distinto a como era el 2010. De manera que yo he apuntado algunas de las cosas que me parecen que han sido más relevantes en las descoordinaciones que ocurrieron el 27 de febrero del 2010. En otras palabras, Sergio, ha habido un aprendizaje, lo cual es muy positivo. Y fuerte, digamos, un aprendizaje muy duro, en el sentido que Claro, muy fuerte, muy positivo. el golpe fue muy duro para Claro, poder aprender de ese aprendizaje. claro. Qué bueno. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho tu participación por esta muy buena charla realmente y va a quedar entre los archivos de Ceresis como un documento que va a poder accederse. Me parece muy importante lo que has expuesto como una lección, como un elemento interesante para poder tomar como referencia en nuestros países como Perú, por ejemplo. Quería agradecer a los participantes por su paciencia en todo este año que nos han acompañado en las charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur. El día de hoy finalizamos y empezaremos nuevamente el año entrante. Nuevamente, Sergio, muchísimas gracias por tu participación. Si deseas algo que agregar. Sí, muchas gracias. Yo debería nuevamente agradecerte, Leandro, la posibilidad de poder hablar un poco sobre las cosas que estamos haciendo. Creo que siempre es interesante poder compartir lo que cada uno de nosotros está haciendo. Los esfuerzos no han sido fáciles en realidad, porque esto de uno está siempre sujeto a los presupuestos. Para que funcione esto correctamente, siempre tiene que estar pensando en cómo poder mantener los presupuestos funcionando. En fin, hay muchas otras cosas que también uno podría traer a colación. Sin embargo, creo que lo que ustedes hacen en el sentido de educación, en el sentido de diseminación, divulgación, el poder, el hacer que de nuestras comunidades un poco más, con mayor conocimiento de lo que pasa alrededor, de qué es lo que sucede, obliga o redunda en que nuestras sociedades sean cada vez más seguras. Entonces, cada vez que aprendemos algo nuevo y lo podemos implementar en nuestras tareas diarias, hace de nuestras sociedades más seguras, y eso es lo que queremos al final, que nos permita reponernos cada vez que ocurra, porque esto no lo vamos a poder evitar, cada vez que ocurra uno de estos eventos, poder responder lo más rápidamente, recuperarnos rápidamente para seguir con mucha resiliencia como estábamos funcionando anteriormente, y si no, mejor. Así es que muchas gracias por esta invitación, y te agradezco en forma personal, además a ti, a toda la gente que se quedó escuchando esto, y a ti en forma personal por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Hay muchas felicitaciones en Facebook. Muchas gracias, doctor, por su extraordinaria experiencia. Gracias por compartir su experiencia, etc. Muchas gracias, Sergio. Nuevamente, cuídate mucho. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Adiós.